Jesucristo que es mi Salvador. Y quisiera que todo le alabaran y le aceptaran como su Salvador. Pues yo vengo sufriendo una pena, con Jesucristo ya no siento nada. Y quisiera que todos le alabaran y le aceptaran como su Salvador. Solo es Jesucristo es mi Salvador. Solo es Jesucristo. Solo es Jesucristo que me hace feliz. Solo es Jesucristo. Solo es Jesucristo es mi Salvador. Solo es Jesucristo. Solo es Jesucristo que me hace feliz. Solo es Jesucristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Hoy es miércoles 27 de enero del 2020. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que a esta hora de la mañana están en sintonía en nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Les invito, mis queridos hermanos, para que compartan esta transmisión con sus contactos, con sus redes sociales, para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio de la predicación de la palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, amor increado que habita en las almas justas, ven sobre mí, sobre toda mi familia, con un nuevo Pentecostés, trayéndome la abundancia de tus dones, de tus frutos, de tu gracia, y únete a mí como esposo dulcísimo de mi alma. Yo me consagro a ti totalmente. Invádeme, tómame, posee toda mi alma. Sé luz penetrante que ilumine mi entendimiento, suave emoción que atraiga y dirija mi voluntad, energía sobrenatural que dé energía a mi cuerpo. Completa en mí tu obra de santificación y de amor. Haz mi alma pura, transparente, sencilla, verdadera, libre, pacífica, suave, quieta, serena aún en medio del dolor, ardiente de caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, damos inicio a esta enseñanza y compartir predicación de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, vuelvo y presento un saludo muy especial para todos ustedes que están en sintonía de este programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. En esta mañana les invito para que compartan con sus contactos nuestra transmisión en sus redes sociales. Saludamos a Ana Berta Resendiz Gámez, Dios la bendiga, a María Emilia, saludamos a Lupita Álvarez, Juana Sánchez, Esperanza León Ocasión, María Emilia de San Jacinto Bolívar. Saludamos a Betty Pérez Santana, Dios la bendiga, a Yolanda Guzmán, Dios la bendiga, Isabel Río, Dios le bendiga desde Durango, esto es en México. Saludamos también a Evelia Hernández, Anita Rodríguez, que Dios le bendiga. Dice por aquí: buenos días, hoy mi hija cumple años, Zaira Trejo quería, si me puede poner las mañanitas, 18 añitos, gracias y bendiciones. Bueno, entonces felicitaciones para Zaira, Zaira Trejo, que hoy está cumpliendo 18 años de vida. Felicitaciones para esta jovencita, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre usted, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mucho gusto, al finalizar el programa colocaremos la canción de cumpleaños. Saludamos también a Rosy Soria, a María Díaz, que Dios la bendiga, a Polo Reyes, Dios le bendiga, Isabel Ríos, Dios le bendiga. Saludamos a María Carmen Vega, que Dios le bendiga. Saludamos también a María Glenda, Carla Solís, Jorge Cruz, Dina Pineda, Dios la bendiga, Evelia Hernández. Saludamos también a quién más por aquí que hayan escrito. Saludamos, ay Dios santo, a Felisa Mora de Roballo, Marta Guzmán, Juan Diego Rincón en Santa Inés Ande, Dios lo bendiga, Evelia Hernández, Osli Martínez, Santita Granados, que Dios la bendiga. Saludamos a Elizabeth Acero Soto, que Dios le bendiga en esta mañana. También saludamos a Teresa Calle, que Dios la bendiga. Esperanza León Ocasión, Dios les bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de Santa Ángela de Merici, Virgen. Bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este día. La primera lectura está tomada de la carta de los Hebreos en el capítulo 10, versículo del 11 al 18. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre, jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que le falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrada de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 109 con la siguiente antífona. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec.
Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a su barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entenderla? ¿Cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la parábola. Hay uno que está al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escucha, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todos los demás los invaden y ahogan la palabra y se quedan estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, para los que acaban de entrar en sintonía de nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas, y les invitamos para que compartan esta transmisión con sus contactos en sus redes sociales, para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio y la predicación de la palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas,
Ya hemos escuchado la palabra de Dios, ahora vamos a reflexionar a la luz de la misma. Dice la palabra: Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Hermanos y hermanas, la carta a los hebreos parte de la figura de Cristo, sacerdote de la nueva alianza por su muerte en la cruz. La carta a los hebreos, mis queridos hermanos, parte de la figura de Cristo, sacerdote de la nueva alianza por su muerte en la cruz, hermanos. Esa entrega perdona todos los pecados de los hombres de todos los tiempos. Desde ahí, hermanos, Cristo ha sido constituido sacerdote, mediador de una alianza nueva, la alianza definitiva, mis queridos hermanos y hermanas. Ya no es necesario repetir todos los días sacrificios expiatorios ante Dios. Desde el momento de su muerte, tampoco tiene ningún sentido, hermanos, el sacrificio de animales buscando el perdón de esos pecados. Hermanos y hermanas, Cristo aparece triunfante, sentado a la derecha de Dios. Ese sentado, hermanos, equivale a decir que su trabajo, su misión ha terminado. No necesita ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, tal como debían hacer los sacerdotes de la antigua alianza con sus sacrificios expiatorios, matando chivos, cabríos, mis queridos hermanos. De esa entrega definitiva surge, hermanos y hermanas, la salvación para todos y por todos para siempre, hermanos y hermanas. Ya no es necesario repetir sacrificios para obtener salvación, mis queridos hermanos. La Eucaristía es la renovación del único sacrificio. Se convierte en el sacrificio definitivo que se revive cada día conmemorando su entrega. En ella recibimos su gracia salvadora, mis queridos hermanos y hermanas. Desde entonces, la obra salvadora de Jesús puede traer salvación a todo ser humano que se acerca deseoso de recibir la gracia y la salvación de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Es su misma persona, mis queridos hermanos, la que nos trae la salvación. Buscar por otros caminos es perderse en la noche, mis queridos hermanos. Confiar en su sacrificio en la cruz es manifestar nuestra fe en quien nos ha marcado el único camino para llegar a Dios. Ya no hay otro, hermanos. Solo su persona es garantía de salvación, mis queridos hermanos. Solo la persona de Jesús es la garantía de nuestra salvación, mis queridos hermanos y hermanas. La novedad de esta carta de los hebreos está en haber puesto a Jesús como único sacerdote que ofreció a Dios un sacrificio definitivo para la redención de todos. Ese es el centro. Ese es el mensaje central de la carta de los hebreos, mis queridos hermanos y hermanas. Haber puesto a Jesús como único sacerdote que ofrece a Dios un sacrificio definitivo para la redención de todos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. La novedad más grande del Nuevo Testamento es que la ley de Dios no es una ley escrita, sino una ley grabada en lo más íntimo de nuestro corazón. Es la inhabitación, mis queridos hermanos, del Espíritu Santo que nos lleva con su luz y con visión a hacer lo que agrada a Dios. Mis queridos hermanos, es la inhabitación del Espíritu Santo en nuestros corazones y que nos lleva, mis queridos hermanos, con dulzura y con convicción a hacer lo que a Dios le agrada. Por ello, hermanos,
El cristiano no se deja llevar por sus propias pasiones, pues es el Espíritu Santo quien conduce nuestra vida, de manera que la ley del amor se manifieste en todo momento, hermanos y hermanas. Los mandamientos escritos por Moisés en la roca: no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, quedan superados por una ley interior, mis queridos hermanos, que nos hace reconocer en cada persona a un hermano, a una hermana, a un hijo de Dios, el cual es sujeto de nuestro amor. Mis queridos hermanos, por lo que no solo no hago lo prohibido en la ley, sino que me impulsa por el amor de Dios que nos sintamos amados los unos a los otros. Y nos sentimos conmovidos y movidos, mis queridos hermanos, e impulsados a perdonar y a buscar su bien en todo momento, mis queridos hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos, dale más tiempo a tu oración personal, que es como el alimento del Espíritu, y veremos, hermanos, cómo la ley del amor impresa en nuestro corazón comienza, hermanos y hermanas, a desarrollarse y a manifestarse con ímpetu entre nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora pasemos al Evangelio. Jesús y sus parábolas. Hoy encontramos el relato de la parábola del sembrador. Nada mejor para, mis queridos hermanos, para atraer la atención del público que acerca los temas a la vida de cada día. Así solía hacerlo Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. La gente lo seguía, la gente lo escuchaba con interés y con atención. El resultado de sus explicaciones quedaba siempre en la responsabilidad de cada uno. El que tenía oídos para oír, que oiga, dice la palabra, mis queridos hermanos y hermanas. Una clara invitación a la reflexión, mis queridos hermanos. Él sembraba, mis queridos hermanos, la palabra, y ya depende de cada uno de nosotros si permitimos que esa palabra dé fruto o sea estéril, mis queridos hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Una clara invitación que el Señor nos hace a reflexionar a la luz de su palabra. Él sembraba de forma, mis queridos hermanos, de manera contundente. Partía siempre de la vida cotidiana, de aquello con lo que el público se sentía muy identificado. Por eso sus parábolas no han perdido fresco, y también hoy, mis queridos hermanos, sostienen la atención del lector, mis queridos hermanos y hermanas. A nosotros, como seguidores suyos, nos interesa por lo que supone de apoyo en nuestro caminar de creyentes. Lo escuchamos porque en esas palabras suyas vamos asentando nuestra condición de verdaderos cristianos, mis queridos hermanos y hermanas. Dios, el sembrador, ¿cómo actúa en nuestra vida? Dios, nos dice Jesús, confía en nosotros porque nos ama. Nos conoce muy bien y pese a ello confía en que su acción en nosotros encuentre respuesta, mis queridos hermanos, con responsabilidad. Como buen sembrador mis queridos hermanos, esparciendo la semilla de su palabra. Esparciendo la semilla que su palabra nos puede dar. Esa palabra, hermanos, que no es otra que el mismo Jesucristo. Una vez que la semilla ha sido depositada en el surco, se convierte en algo vivo, mis queridos hermanos, que tiene su propio desarrollo dependiendo del cuidado de cada persona que lo proporciona. Así es la palabra en nosotros, mis queridos hermanos. ¿Cuál es nuestra respuesta?
Según nuestras reacciones, la semilla va, mis queridos hermanos, fructificando. Jesús presenta 4 posibilidades o reacciones ante esta semilla depositada en el surco de nuestras vidas. Hay una tierra dura, pedregosa, suele estar representada por personas que creen no necesitar nada más allá de lo puramente material. Se creen autosuficientes. De ahí, hermanos, nace la indiferencia ante la llamada de Dios. Agarrados a sus seguridades materiales, tienen suficiente o se conforman con esas condiciones materiales, aunque éstas no proporcionen nada de lo que su corazón ansía en su profundidad. Hermanos y hermanas, han dejado de lado la palabra. Sus intereses acabó, mis queridos hermanos, en lo inmediato. ¿Para qué más? Porque ellos se creen seguros de sus cosas y no necesitan de nada más. Hermanos, hay otro grupo que forma, mis queridos hermanos, hay otro grupo que forman los que acogen esa palabra de forma muy superficial. Es interesante, pero, y ahí concluye cuanto ofrecen a la semilla. No pueden germinar, no puede germinar la semilla de la palabra que es Jesucristo en esas personas, mis queridos hermanos, en ese grupo que son muy superficiales. La superficialidad se queda con el resplandor, pero no permite que esa luz, hermanos, ilumine de verdad su vida, mis queridos hermanos y hermanas. No hay convicciones profundas que garanticen y estimulen el cuidado que la semilla requiere en ese grupo de personas que son muy superficiales. Hermanas y hermanos, el tercer grupo lo representan aquellos que acogen con interés y entusiasmo la semilla de la palabra, es decir, a Jesucristo. Pero ante las preocupaciones, mis queridos hermanos, y las preocupaciones inmediatas que llegan a la vida, todo va quedando en segundo lugar. Los intereses ajenos al reino comienzan a ocupar el primer lugar y la semilla queda agostada. Está ahí sembrada y está acogida, pero le falta cuidado, mis queridos hermanos, le falta que la cuiden más y la dejan morir. Aquel entusiasmo primero queda reducido a un simple recuerdo. La preocupación suele centrarse en las riquezas. Esas absorben todo, mis queridos hermanos y hermanas. Y hay un último grupo, el cuarto grupo, mis queridos hermanos. Lo forman las personas que acogen, que valoran, que aprecian la semilla y la cuidan para que produzca frutos y frutos en abundancia hasta el 100 por 1, el 30 o el 70%. Son personas, hermanos y hermanas, que han sabido colocar sus intereses en una escala de valores que comienzan por apreciar la semilla como el primer valor. Por eso, mis queridos hermanos, la cuidan, la riegan y le dan los nutrientes necesarios para que esa semilla produzca buenas semillas, buenos frutos, Así, mis queridos hermanos, entonces la riegan, le echan buenos nutrientes, la cuidan y, mis queridos hermanos, para que produzca buenos frutos, mis queridos hermanos. Así acaba produciendo frutos. Este será variado, pero habrá mis queridos hermanos, pero habrá respondido a lo que el sembrador esperaba de la semilla.
Los que forman este cuarto grupo, mis hermanos, son aquellos que oyen la palabra y la cogen y dan fruto a 30, a 70 o al 100 por uno, mis queridos hermanos y hermanas. No hay mucho que explicar. Solo falta analizar cómo cuidamos la semilla que hemos recibido de Dios, cómo cuidamos la semilla de la palabra de Dios que la hemos recibido de Él. ¿Cómo cuidamos esa semilla que se llama Jesucristo en nuestra vida? Hermanos y hermanas, hoy, como a lo largo de toda la historia, escuchamos la parábola y quizás sentimos la necesidad de saber qué clase de tierra somos cada uno de nosotros. Fácil respuesta. Si examinamos estas cuestiones, hermanos, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué peso tiene en mí la palabra de Dios? ¿Qué fuerza tiene en mí la persona de Jesucristo? Si examinamos estas preguntas, podremos darnos cuenta, hermanos, qué clase de tierra o qué clase de terreno somos en el cual cae la semilla de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, las tres cuestiones que nos debemos hacer para que tú sepas qué clase de terreno eres. Primero, ¿cuáles son mis valores? Segundo, ¿qué peso tiene en mi vida la palabra de Dios? Y tercero, ¿qué fuerza tiene en mí la persona de Jesucristo? Hermanos y hermanas, seguro que nuestro deseo es tener esa palabra como supremo valor de nuestra vida. Para conservarla, se nos pide tres actitudes a cultivar, mis queridos hermanos: responsabilidad, coherencia y perseverancia. Vuelvo y repito, seguro, mis queridos hermanos, que nuestro deseo es tener esa palabra como supremo valor de nuestra vida. Pero para conservarla se nos piden tres actitudes al cultivarla. Primera actitud, responsabilidad. Segunda actitud, hermanos, coherencia de vida. Y tercera actitud, perseverancia en esa palabra, mis queridos hermanos y hermanas. Son las tres actitudes que garantizan que la semilla ha encontrado buena tierra en nosotros y la vamos cuidando con esmero y con amor y con interés. Confiemos ahora en su fuerza para ir desarrollándose con los cuidados que le ofrecemos, mis queridos hermanos y hermanas. Acabamos de iniciar el año 2021. Buen momento para mis queridos hermanos, para sentar nuestra existencia confiando en la bondad del sembrador, que nunca, mis queridos hermanos, se resiste cuando acudimos a Él con necesidad, cuando acudimos a Él con sinceridad. Hermanos y hermanas, es curioso que a pesar de que Jesús ha sido pero muy claro en la explicación de esta parábola, todavía después de tantos años, muchos de nosotros seguimos con la actitud de sus oyentes, pues no oyendo, no entendiendo la palabra. Si nosotros somos de esa tierra fecunda, dispongamos, mis queridos hermanos, dispongámosla a la recepción de la palabra. No cerremos nuestro corazón, ni dejemos que una vez sembrada se ahogue por el mundo y sus seducciones, hermanos y hermanas. Meditemos diariamente el mensaje de la palabra, hermanos, que la palabra en sí misma quiere darnos para nuestra vida cristiana. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es nuestra única responsabilidad de ser perfecta, mis queridos hermanos, y santamente seremos felices, si hacemos lo que la palabra nos pide. Por ello, es una excelente costumbre cristiana el traer siempre con nosotros la Sagrada Biblia. ¿Y tú qué piensas de esto, mis queridos hermanos y hermanas? Sobre el Evangelio de hoy, todos hemos escuchado muchos comentarios.
Y todos sabríamos hacer una aplicación sencilla a nuestra vida y a nuestra misión de esta parábola. El sembrador hace llegar la semilla de la palabra a todos, pero cada uno la recibe de modo diferentes. En el camino, sin protección alguna, entre piedras, sin tierra donde eche raíces, entre zarzas que ahogan los brotes tiernos, o como tierra buena, el mismo Jesús se encarga de explicarles la parábola a sus discípulos, mis queridos hermanos y hermanas. Podemos fijarnos hoy en los distintos públicos a los que se dirige Jesús. Fijaos, Jesús primero relata la parábola a un gran gentío que se había acercado a él con motivaciones sugerentes muy diversas. La explicación vendrá luego, en cambio, para un pequeño o para un grupo, mis queridos hermanos, muy pequeño, muy reducido de seguidores que quieren vivir lo que Jesús les ha enseñado. La muchedumbre ejemplifica la diversidad de terrenos de la propia parábola, hermanos. Entre ellos habrá quienes lo buscan con intereses egoístas, quizás solo como un sanador, como un milagrero, por curiosidad. Quienes irán ya con sus planes de descubrir cómo acabar con él. Y al fin, mis queridos hermanos, quienes sí tenían el corazón dispuesto para recibir la palabra y dejarse transformar por ella. Estos últimos, hermanos, son la tierra buena. Han escuchado el mensaje de Jesús, han creído en él y están dispuestos a cambiar su modo de vida, a dejarse transformar, a dejarse invadir por la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, podemos preguntarnos, ¿qué buscamos nosotros en Jesús? Es evidente, hermanos, que también nos acerquemos a escucharle. Quizás hacemos oración con la palabra y celebramos la Eucaristía muchos días. Quizás le buscamos en el rostro de los más pobres y sufrientes a los que nos acercamos. Pero, ¿qué hay en nuestro corazón? Quizás nos mueva otros intereses. Defender nuestras ideas, normas y seguridades es lo que buscamos. Soluciones fáciles a nuestros problemas. Nuestros miedos y angustias nos invaden. Quizás, mis queridos hermanos, sí que vayamos a su encuentro con la sola intención de escuchar al Señor y cumplir su voluntad, pero nos falta, mis queridos hermanos, profundidad y raíz para que esa palabra de Jesús dé fruto en nosotros. Quizás nuestro corazón, hermanos y hermanas, esté demasiado atado por deseos económicos, materiales o ideales narcisistas del yo, como para dejarnos llevar por el Espíritu, que la palabra nos transforme. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor para que nos ayude a limpiar este corazón para ser tierra buena, que acoja la palabra y se deje hacer por ella hasta dar buenos frutos, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy escuchamos de los labios del Señor la parábola del sembrador. La escena es totalmente actual. Eso no es solamente para allá, para esa época de Jesús, cuando Jesús se dirigió al gentío que acudía a él. Esa palabra es hoy también para usted y para mí, hermanos y hermanas del siglo XXI y del año 2021. Y quien me está escuchando, quien me escuchará. Mis queridos hermanos, el Señor no deja de sembrar. El Señor sigue sembrando en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros pueblos, en nuestras naciones, en nuestra sociedad, en la iglesia, en nuestras familias. Pero depende del tipo de terreno que seamos para que esa semilla dé frutos o se muera o quede estéril. Hermanos y hermanas, el Señor no deja de sembrar.
También en nuestros días, en nuestra multitud, mis queridos hermanos, también en nuestros días es una multitud la que escucha a Jesús por la boca de su vicario, de sus ministros, el Papa, los obispos, los sacerdotes, nosotros los ministros. De sus ministros, mis queridos hermanos, escucha mucha multitud la palabra. A todos los bautizados, Cristo nos ha otorgado una participación en su misión sacerdotal. Hay hambre de Jesús. Nunca como ahora la iglesia había sido tan católica, mis queridos hermanos, ya que bajo sus alas cobija hombres y mujeres de los 5 continentes y de todas las razas y de todos los pueblos y de todas las condiciones sociales. Hermanos y hermanas, el Señor nos envió al mundo entero. ¿Para qué? Para expandir la semilla. Y a pesar de las sombras del panorama, se ha hecho realidad el mandato apostólico de Jesús. Por eso la iglesia es universal. La palabra católica significa universal, que está por todo el mundo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Regando la semilla para ver qué tipo de terrenos encontramos, si permitimos que dé fruto o se muera o se quede estéril o venga el diablo y le arrebate las almas de las personas que la escuchan. Mis queridos hermanos y hermanas, el mar, la barca y las playas son sustituidos por estadios, pantallas y modernos medios de comunicación y de transporte, en el cual durante este tiempo de pandemia hemos expandido la semilla. Pero Jesús es hoy el mismo de ayer. Tampoco ha cambiado el hombre y su necesidad de enseñanza para poder amar. También hoy hay quien por gracia y gratitud y elección divina, mis queridos hermanos, que se disponen a ser ministros, a ser sembradores de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, debemos pedir al Señor que nos dé la gracia de recibir y acoger su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, para que dé frutos 30, 70 o el 100 por 1 y no quede estéril, se muera o el diablo venga y se la arrebate. En todo caso, mis queridos hermanos, hay unos y otros. Dios nos pide frutos de santidad. El Espíritu Santo nos ayuda a ello, pero no prescinde de nuestra colaboración. En primer lugar, hermanos, es necesaria la diligencia. Mis queridos hermanos, si uno responde a medias, es decir, si me mantienen en la frontera del camino sin entrar plenamente en él, será víctima fácil de Satanás. O nos adentramos en Jesús o nos quedamos en las orillas del camino para que Satanás venga y recoja todos esos que se quedan como espectadores y no acogen verdaderamente a Jesús en nuestras vidas. Segundo, la constancia en la oración, el diálogo para profundizar el conocimiento y el amor de Jesús. Mis queridos hermanos, ¿será que encontramos santos sin oración? No. Todos los santos han sido hombres y mujeres de oración, hermanos y hermanas. Entonces, ¿por qué nosotros no pelamos rodilla? Mis queridos hermanos, dice la palabra, salió el sembrador a sembrar. El sembrador tiene que salir, hermanos. No se puede quedar encerrado. El sembrador tiene que salir. No puede quedarse en casa. La semilla que no se siembra no puede producir fruto. Y lo propio del cristiano es salir. Por eso el Papa Francisco ha insistido en que él quiere una iglesia en salida. Una iglesia accidentada en las calles y no una iglesia apoltronada en las sacristías, oliendo a escritorio en las oficinas de los despachos parroquiales. Quiere una iglesia de las periferias. Eso es una iglesia en salida. Y lo propio del cristiano es estar en salida, hermanos.
Iglesia en salida no es un invento del Papa Francisco, hermanos y hermanas. La iglesia en salida es la iglesia pensada y querida por Jesús, porque la iglesia por naturaleza es misionera, porque el mandato del Señor fue ir por todo el mundo. La iglesia es misionera. Hermanos y hermanas, id y hacer discípulos a los habitantes de todas las naciones. Es el mandato del Señor y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Salió el sembrador, pero ¿cómo salió? Con su juventud, su ilusión, su canción por el monte y la semilla, mis queridos hermanos, y con su semilla a regarla. El que siembra debe sembrar con alegría, con ilusión, con esperanza de que esa semilla dará su fruto. Y dice la palabra, y lo sembró todo. Sembró la buena tierra, sembró en la buena tierra y sembró en la mala. Sembró los caminos y sembró los carrizales. Por parte del sembrador que no quede, mis queridos hermanos. Lo importante es cansarse. Lo importante no es cansarse nunca de sembrar. Los padres que no se cansan de sembrar en los hijos, aunque estos sean unos frescos y descarados. Los maestros que no se cansan de sembrar, aunque los alumnos sean unos conchudos. Y los sacerdotes, los ministros que no se cansan de sembrar, aunque sus fieles en sus iglesias solo vean ya personas mayores, viejitos. Un cristiano nunca debe cansarse de sembrar el bien, el amor. Al final habrá una cosecha grande. Al final encontraremos, hermanos, un cosechón. Sabemos que en tiempo de Jesús una cosecha se consideraba buena cuando daba el 7%. Y Jesús habla de 70 y hasta del 100 por 1. Eso nunca se había dado en la tierra de Israel, mis queridos hermanos. Pero aquí Jesús está hablando de la cosecha del cielo, de la que Dios dará a los que en esta tierra nunca se cansen de sembrar la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones. Hermanos y hermanas, un sembrador salió a sembrar. Sin embargo, no toda la semilla que esparció dio fruto. Como Jesús mismo explica a sus discípulos, este sembrador representa al Padre que mis queridos hermanos, que esparce abundantemente la semilla de su palabra. La semilla, sin embargo, se encuentra a menudo con la aridez de nuestros corazones. E incluso cuando es acogida, corre el riesgo de permanecer estéril en nuestros corazones. Con el don de la fortaleza, en cambio, el Espíritu Santo libera el terreno de nuestros corazones, lo libera de la tibieza, de la incertidumbre y de todos los temores que pueden frenarlo, de modo que la palabra del Señor se ponga en práctica y de manera auténtica y gozosa produzca fruto. Hermanos y hermanas, es una gran ayuda este don de la fortaleza. Nos da fuerza y nos libera también de muchos impedimentos, mis queridos hermanos. Como propósito para este día, mis queridos hermanos, sembraré este día de bondad desde el amanecer hasta el ocaso. Propósito para hoy, para usted y para mí, hermanos. Sembraré este día de bondad desde el amanecer hasta el ocaso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a saludar por aquí otros hermanitos que han escrito y que no los hemos saludado en esta mañana. Vamos a ver por aquí dónde va el... Ay Dios, qué mundo de mensajes. Saludamos a Teresa Calle, bueno, Dios la bendiga. A Ciro Juan Rosales Molina. Elda Mendoza Arce, Dios le bendiga. Raquel Castillo,
Saludamos también a Paula Mejía, que Dios la bendiga desde Honduras. Saludamos también a Evelia Hernández ya, a Xiomara Ruiz, que Dios la bendiga, a Viviana Velázquez, Dios le bendiga. Saludamos a Oliva Ibáñez, Dios la bendiga. Oralia Lubia de Ledesma, también les saludamos. Marta Monsalve, Nidia Arana Sarabanda, que Dios la bendiga. Katy Armijos, Janet Ríos Montoya, Dios la bendiga. Saludamos también por aquí, a ver a quién más me hace falta. Glory Baquerano, que Dios la bendiga. Saludamos también por aquí, a ver a quién más que no hayas saludado. A Juan Manuel Mendoza, que Dios lo bendiga. Isabel Puga, Dios le bendiga, mi querida hermana, también donde usted se encuentra. Saludamos también a ver a quién más. A Dina Sargento, que Dios la bendiga. A Olga Rocío, Dios le bendiga. Saludamos a Juan Argüello, ya la había saludado. Saludamos a Santita Granados también, ya la había saludado. A ver, ¿quién más? Jesús Carrillo Sierra, que Dios lo bendiga. A Josefina Díaz, Dios la bendiga. Y Anita Rodríguez, Dios también le bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Ay Dios, qué mundo de mensajes, por Dios. No voy a poder leer todos porque se me va a ir el tiempo ahí en eso. Saludamos a Oralia, bueno, ya la he saludado. Fajardo Floría, también saludamos. Sista Jiménez, Amalia, Ana Berta Recendiz, Dios la bendiga. Juana Argüello, desde Argentina, que Dios la bendiga. María Valdovinos, Dios la bendiga. A Patricia Naves, Dios también le bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Saludamos también por aquí a Janet Rodríguez Díaz, que Dios la bendiga. Katy Armijo, ya la había saludado. Que Dios le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, a las 3 de la tarde, con la gracia de Dios, espero encontrarnos con todos ustedes para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia. Les agradezco a todos los que estuvieron en sintonía de este programa, Palabra y Poder de Dios para la humanidad. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje que hemos tenido a la luz de su palabra. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a felicitar a la persona que hoy está cumpliendo 18 años, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre esta mujer, sobre esta jovencita, que siga siendo una mujer de Dios, que no sea parte de los caminos de Dios, que siempre permanezca unida al Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dedicarle esta canción.
el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Las personas que me han pedido oración por alguna intención o por alguna otra cosa, a las 3 de la tarde en la coronilla de la Divina Misericordia es el momento de la intercesión por ustedes, ya que este es un espacio de evangelización y predicación de la palabra. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, y feliz día en el Señor.